Buenas tardes, mi nombre es Jader, persona con discapacidad física y hago parte del Comité Comunal de Inclusión de la Comuna 9 que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, no solo en esta comuna, sino en general en Medellín. Bueno, en primer lugar, a la persona que hizo la pregunta, hacerle la aclaración que no, ya según la convención no se habla de discapacitados, se habla de personas con discapacidad. Y es muy pertinente la pregunta. Para responderla hay que decir que son pocos los estudios que se han hecho al respecto, pero la Organización Mundial de la Salud, que es como la encargada en el sector de, de mirar como la evolución de la discapacidad, y valga también aclarar, diferenciar entre discapacidad y salud es pero muy importante. Pero respondo a la pregunta. Hay una relación grandísima entre pobreza y discapacidad por en tanto digamos que no se ha atendido a la población en salud, en enfermedades que luego generan una discapacidad. De la prestación de ciertos servicios en salud para los estratos más bajos en condiciones digamos de favorabilidad en cuanto a recursos es más negada y por eso que adquieren enfermedades que luego generarán discapacidad. Lo mismo es mujeres en estado de embarazo por la malnutrición, pues se puede adquirir algún tipo de enfermedad que también puede ser a futuro generar una discapacidad. Asimismo, la relación entre pobreza y discapacidad se da también porque en ocasiones el desconocimiento o las pocas posibilidades que se tienen económicas para acudir al médico y encontrar solución temprana a las enfermedades, caen también algunas personas en un estado de salud muy crítica que a futuro vuelve y se genera otras condiciones no muy favorables para la atención en salud y representan una discapacidad. Y por último, la relación también entre la pobreza y la discapacidad, en ocasiones también se da por el desconocimiento y el mal manejo en la parte de la salubridad, de la higiene. Pues digamos que en general todavía falta mucho para que se dé un trato a la población con discapacidad en tanto no se tienen garantizados los derechos de las personas con discapacidad. Pero sin lugar a dudas Medellín ha avanzado en el conocimiento y en el enfoque social para este grupo poblacional. Digamos que ha mejorado la percepción para esta población de personas sin discapacidad. Hoy hay unas posibilidades, se están generando unas posibilidades de inclusión y la discriminación va bajando en la medida que todos entendamos que el enfoque social es un enfoque que permite la inclusión de la población con discapacidad. En general yo diría que ese tipo de cosas ha ido mejorando en Medellín. Pues hombre, vea, más que determinantes y generadores de discapacidad, como la causa de las que mencionabas ahorita en cuestiones de la enfermedad y la pobreza, hay que hacer una relación que todavía sigue faltando mucho en lo que es la inclusión en el transporte, la inclusión en la cultura, la inclusión en la educación. Se vienen negando muchas, y no solo pues digamos que en Medellín, en Colombia, en general en todo el planeta. Lo que se está tratando desde la Convención de las Naciones Unidas, expedida en el 2006, es que el enfoque social o enfoque de derechos del que estamos hablando trate de minimizar todas estas condiciones para que la población con discapacidad se le garantice del derecho al trabajo, el derecho al estudio, a la recreación. Y en Medellín se viene dando un trabajo ya hace 12, 14 años que va dando sus frutos. De hecho hay empresas que hoy tienen programas de inclusión laboral, se puede andar por Medellín en ciertos sectores con un margen de maniobrabilidad mejor para quienes tenemos algún tipo de discapacidad física. No quiero decir que estamos muy bien, quiero decir que se ha avanzado un poquitico, pero en la medida que este tipo de trabajos como el que obedecen a estas preguntas vayan dando
una mirada diferente a la discapacidad, vamos cambiando esos determinantes que niegan a la población con discapacidad como sujetos de derechos. La primera pregunta, cuando hablan del estrato socioeconómico en la relación de pobreza y discapacidad, pues ya di una parte ahí y es muy amplia, es muy amplia. Un porcentaje grandísimo de las personas con discapacidad viven en los estratos 1 y 2 y obedece a ciertas condiciones económicas, negaciones que se dan en los derechos y se adquiere, digamos que una enfermedad que luego genera la discapacidad. En cuanto a lo del sexo, y es aquí en Colombia, sobre todo en Colombia y en los países donde ha habido guerra, tienen mayor prevalencia a la discapacidad el género masculino, los hombres, porque han hecho más parte de la guerra, porque caen, digamos, o por accidentalidad también. Hay un margen no muy grande, no muy grande, pero sí hay más prevalencia en los hombres, por lo que digo, por el conflicto que se viene generando en Colombia y en Antioquia, así que más. Y sobre la condición social, pues ya en la pregunta anterior se había dado respuesta como a esta formulación. Igual, la discriminación digamos que es igual para todos los tipos de discapacidad, algunos con mayor exclusión, como los compañeros o compañeras con discapacidad psicosocial o cognitiva, hay más restricciones y se niegan más sus derechos. Hay un amplio, digamos que para las personas con discapacidad o auditiva, eh, aunque es grandísimo también la discriminación, se siente menos para personas con este tipo de discapacidad.